Buenas noches, bienvenidos una vez más. Es un placer para mí poder estar aquí con ustedes desde mi casa, desde mi espacio, compartiendo un pedacito más de reflexiones sobre la palabra de Dios, pero no reflexiones estratosféricas, no reflexiones del cielo, no. Reflexiones que nos ayudan a entender la presencia de Dios en nuestra vida, a diario. Dios está metido en una iglesia, Dios no está metido en cuatro paredes. Nuestro Dios es un Dios vivo que nos acompaña en cada una de nuestras circunstancias diarias. El tema que quiero compartir con ustedes hoy es: yo puedo, tú puedes. Cuando atravesamos dificultades, esperamos encontrar en las personas una empatía que nos ayude a superar esos momentos. Una adversidad puede a la larga transformarse en una bendición para quienes no saben cómo superar la adversidad. Eso es lo que vamos a ver en los próximos minutos en Ambulancia de Dios. Bienvenidos una vez más, Dios me los bendiga y comencemos. Bienvenidos a Ambulancia de Dios, primeros auxilios desde la palabra de Dios, para corazones quebrantados, necesitados de sanidad y dirección. Buenas noches nuevamente. Es una bendición para mí contar con tu presencia, con tu audiencia, pero por sobre todo contar con tu corazón. Un corazón abierto a recibir, a tratar de entender el propósito de Dios en tu vida, en nuestra vida, en cada uno de nosotros. Y primeramente, dar gracias, Señor, por la oportunidad, Padre, de estar aquí. Que me hayas permitido, por medio de este medio digital, poder compartir tu palabra, compartir el discernimiento de tus pensamientos, de tus mandatos, poder servir quizás de ayuda a alguien que esté trabajando por circunstancias difíciles, para que encuentren la sabiduría de Dios, la respuesta a sus preguntas, a sus interrogantes, un regocijo de sus tristezas y para recobrar nuevas fuerzas. Te pido, Señor, que bendigas a toda persona que esté ahí escuchando, y no solo a ellos, sino a toda su familia, al fruto de sus manos, de su trabajo. Permite, Señor, que abra su corazón para entender el propósito que tú tienes en su vida. Un propósito único e individual. Un sello único para cada una de tus criaturas, Señor. Ninguna se parece a la otra. Sino que tú pusiste en cada uno de nosotros una responsabilidad, un mandato que debemos cumplir. Gracias, Señor, por haber llegado este día, por haber llegado el sábado, por tener vida, salud, por haber cumplido nuestras metas, y aquellas que no cumplimos, Señor, danos la fortaleza y la sabiduría para poder alcanzarla en lo que resta de semana. Amén. Bueno, primeramente, el tema que se plantea es la empatía. Si yo puedo, tú puedes. La capacidad que tenemos los seres humanos de ponernos en los zapatos, en los pies de la persona que tropieza, o de los pies de la persona que está pasando por alguna adversidad. Se entiende por empatía la habilidad de entender y compartir los sentimientos y la experiencia de las demás personas. Es imaginarte a ti mismo
en la piel del otro, sentir lo que sienten los demás, vernos a nosotros mismos y al mundo desde su punto de vista. Nos permite también amar de manera más profunda. La empatía es una frase muy utilizada últimamente en esta circunstancia de pandemia, que es como que nos aproxima el uno con el otro para poder tener una idea más exacta o más cercana de lo que pasa. Ciertamente cada quien vive su historia y cada historia es una historia individual. Tu historia no se parece a la mía, ni la del amigo, ni la del vecino. Las historias son cada una, tienen un sello único y especial. Pero la empatía nos permite tratar de aproximarnos a esa persona para que esa persona sienta. O sea, ¿para qué nos sirve la empatía? Entender el problema de quien habla y sentirnos en sus zapatos nos ayuda a poder dar una solución más realista, además de que quien requiere el auxilio se sentirá comprendido y por tanto menos solo en su situación. Una cosa muy importante en los momentos de dificultades es que de repente sentimos que a todos, que como quien dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto me está pasando a mí? Esto no le había pasado a nadie. Y nos sentimos solos, sentimos que estamos transitando un camino nuevo para nosotros, porque muchas veces estos problemas, o la mayoría de las veces, son problemas que quizás no lo hemos atravesado antes, porque si lo hubiésemos atravesado antes, pues no nos sentíamos tan inseguros. Pero atravesar por primera vez una situación que nunca nos esperábamos en nuestra vida, puede hacernos sentir solos, caminando un camino solos. Sin embargo, la persona empática, la persona que trata de ponerte en tus zapatos, trata de sentir lo que tú sientes y llega un momento en que te sientes acompañado por esa persona. Y no solo acompañado, sino que el solo sentir acompañamiento, aunque la persona no esté contigo, no esté viviendo, no tenga quizás el mismo sentimiento, no se le murió algún ser querido, por decir que es lo más común, pero el sentir que esa persona ha vivido lo que tú has vivido, entonces nos hace sentirnos acompañados en esta situación. ¿Okay? La empatía con el afectado aumenta su confianza en superar la situación. Eso nos da fortaleza. Obviamente necesitamos tener una fortaleza propia, pero el sentirnos acompañados nos ayuda. Y quiero citar un versículo que dice Hebreos 2:18, dice: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús padeció como hombre para demostrarnos que siendo humanos, Dios coloca en nosotros la capacidad para superar las dificultades. Vamos a ver ahora a lo largo de estos minutos varias situaciones donde Jesús vivió momentos que podemos vivir tú y yo, que hemos vivido quizás tú y yo en algún momento. Entonces Jesús se convierte en un modelo de vida, en un modelo para superar las dificultades. Por lo menos, uno de ellos, Jesús estuvo bajo la autoridad de sus padres. Jesús, como nosotros en algún momento hemos tenido diferencias con nuestros padres, pues es natural, porque la rebeldía del joven nos lleva de repente a chocar con nuestros padres. Jesús también lo padeció. Dice Marcos 6:2-3. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndolo se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que es dada? Permiso, me va un poquito aquí. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndolo se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él. Jesús vivía en un contexto familiar. Él tenía hermanos, ¿ok? Jesús aprendió un oficio. Jesús tomó el oficio de carpintero conforme era su padre José. ¿Okay? Pero no solo eso, también este versículo de la Biblia nos demuestra
que Jesús fue enseñado por sus padres. Las primeras letras que tuvo Jesús acerca del Torá, de los mandamientos de Dios, fue por medio de su padre. Entonces Jesús era sumiso a la autoridad. Más adelante vemos en Juan 2, 4, 5, cuando Jesús le dice a María, cuando Jesús está en la fiesta, y Jesús le dice, y María le pide a Jesús, como su hijo, le pide que por favor resuelva el problema que tenían, que ya se había acabado el vino. Y Jesús le responde: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que dijere. Aunque Jesús como que le dijo: epa, espérate, no es el momento. A la final a María le dijo: tú lo tienes que hacer, tú eres mi hijo, obedece. Y Jesús ciertamente lo hizo. Jesús estaba bajo la obediencia. Jesús fue el que nos enseñó a cómo aprender la obediencia de nuestros padres. Yo he pensado que la autoridad primera, la que nos encontramos delante de nosotros, la primera autoridad y el primer modelo de autoridad es nuestros padres. Si nosotros no somos sumisos ante la autoridad de nuestros padres, o obedientes ante la autoridad de nuestros padres, muy difícilmente vamos a ser obedientes a una autoridad externa, sea nuestro jefe, sean nuestros superiores, sean las autoridades gubernamentales. Si nosotros no aprendemos obediencia en casa, pues muy difícilmente vamos a ser seres inadaptados socialmente, que no somos capaces de obedecer la autoridad de otros lados. Jesús tenía las mismas obligaciones económicas que nosotros. Jesús, por ser hijo de Dios, no estaba exento de las obligaciones. Nos habla en Lucas 2, 20, 21, 25, Lucas 20, 21, 25 dice: y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Fíjate cómo le dice: no haces acepción de personas, o sea, a todos los tratas por igual. ¿Nos es lícito dar tributos al César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Jesús vivía en una ciudad comercial. Jesús vivía bajo la autoridad de un régimen donde había que pagar un tributo. Y Jesús, siendo hijo de Dios, teniendo toda la autoridad, pues él simplemente fue el primero obediente a la autoridad, acogiéndose a los tributos, fueran injustos o no. Porque tenemos que aclarar eso. Muchos de los tributos romanos eran a veces fuertes contra el pueblo judío, ¿okay? contra el pueblo judío. Y Jesús, sin embargo, no dijo no paguen, que simplemente dijo: dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Los conflictos que tenemos nosotros a diario sobre nuestras obligaciones en nuestra casa, pues ¿qué nos dice Jesús? Tenemos que cumplir las cosas con las que nos hemos comprometido. ¿Okay? Jesús fue tentado y tuvo hambre. Es bien conocido, harto conocido el evento de Jesús, la situación de Jesús en el desierto, en Mateo 4. Y dice, una parte que es Mateo 4, dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús era un ser humano como tú y como yo, sintió hambre, sintió necesidad de comer. Y más allá, el enemigo aprovechó esa necesidad de comer para tentarnos. ¿Cuántas veces en tu vida has sido tentado a infringir las leyes por saciar tu hambre? ¿Cuántas veces te has visto invitado a colearte porque te encontraste un amigo? De repente pudiste pagar para llegar más adelante por saciar tu hambre. Jesús nos demostró que aún teniendo hambre, nosotros podemos soportar y hacer las cosas como Dios manda, por el camino recto, correcto, el camino estrecho, el camino más difícil. Jesús fue traicionado por quienes amaba. Hay un versículo que me encanta acerca de Pedro, que fue uno de los discípulos de él. Pocos de los evangelios de la Biblia hablan de este momento.
el único que habla es Lucas, porque los demás simplemente refieren que Pedro lloró cuando negó por tercera vez al maestro. Pero Lucas 22:61 dice: entonces vuelto el Señor miró a Pedro. Jesús se dio cuenta, él supo cuando Pedro lo negaba por tercera vez. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Jesús pudo ver cómo su discípulo amado Pedro lo traicionaba, lo negaba. No lo traicionaba, perdón, corrijo, lo negaba. Después de haber andado 3 años juntos. ¿Alguna vez te has sentido traicionado por un amigo? ¿Alguna vez sientes que te ha fallado alguien en quien confiaste? Jesús también lo vivió. Más adelante en Marcos 12:50 dice, cuando Jesús viene y lo apresan, dice: entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Esta vez no fue uno solo, fueron todos. Como dirían aquí en Venezuela, dejaron el pelero. Dejaron el pelero. ¿Cuántas veces de repente, quizás en buena fe, defendiendo los intereses de muchas personas, quizás de repente dirigente sindical, o eres líder en tu ciudad, eres líder en tu cuadra, eres líder de repente en tu comunidad, y cuando levantas la voz para defender a tu comunidad y volteas, te dejaron el pelero? Jesús también vivió lo mismo. De Jesús hablaron mentiras. Dice Mateo 26:59, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, o sea, la gente importante de jerarquía, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. O sea, por todos lados Jesús fue traicionado, no solamente por sus amigos, sino por aquellos que veían en Jesús una amenaza a su estatus social. Los levitas, los doctores de la ley, veían en Jesús una amenaza a su comodidad, una amenaza a su investidura, porque Jesús hablaba con la verdad, de tal manera que convencía y no solo al pueblo, sino también incluso a los mismos maestros de la ley. Y se confabularon porque no querían que fuese amenazado su estatus social. Hay un cuento que me contaba mucho mi padre, Dios lo tenga en su gloria, que dicen de Gómez, cuando uno de los seguidores, uno de los más cercanos de Gómez, le dice: general, la gente está pidiendo elecciones. General, si usted va a elecciones, usted gana. ¿Seguro? ¿Usted cree que yo gane? Sí, general, usted gana. Entonces, si yo gano, ¿para qué voy a hacer elecciones? No les convenía, no quería en ningún momento perder su estatus social, no quería arriesgarse. Y bueno, se confabularon contra Jesús, dijeron mentiras, levantaron falsos testimonios, buscaron falsos testigos para crucificarle. Jesús pidió no tener que padecer. Jesús tenía carne, él sufría. Él iba a sufrir en carne propia, ser azotado. Y no ser azotado de una manera tonta, ser azotado de una manera cruel, despiadada, humillante. Y ante esa situación, y después de haber vivido 30 años en la tierra, 33 años en la tierra, conviviendo con sus discípulos, pues desarrolló amor hacia ellos. Quería permanecer con ellos y sabía lo que Jesús le venía. Y dice Mateo 26:39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Este versículo me encanta porque demuestra un Jesús humano, un Jesús que no quería irse de este mundo,
que su deseo, si hubiese sido posible, era quedarse con sus hermanos, con sus discípulos para compartir el evangelio, para predicar. Pero él tenía bien claro que era necesario que él diese su vida para que tú y yo fuésemos salvos. Pero aún así, sabiéndolo, oró al Padre y se lo pidió. Señor, si es posible, si hay alguna manera, Padre, por favor, quita de mí esta copa. Jesús dio la vida por esas personas que lo traicionaron. Jesús dio la vida por aquellas personas que hablaron mal de él, que lo fustigaron, que lo latigaron. ¿Cuántas veces tú te has sentido traicionado por alguien que amas? Sin embargo, nada ocurre sin que Dios lo permita. Y quizás de repente, Dios está poniendo en ti una prueba para que aquellas personas que en algún momento te traicionaron reconozcan su falta y quizás se acerquen un poco más a Dios. Los caminos de Dios son inciertos, no podemos conocerlo. Pero ciertamente detrás de cada cosa que te ocurre hay un propósito de Dios. Nada es banal. Nada ocurre por casualidad. Jesús le insultaron y maltrataron. Los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos le golpeaban el rostro. Y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. No hay cosa que Jesús no haya vivido. Yo te aseguro que buscas en la Biblia y si estás atravesando por una situación difícil, estoy seguro que vas a encontrar una situación similar, una situación empática, porque es la palabra central de todo este tema. La empatía que sentimos con Jesús. Cómo Jesús vivió lo que tú estás viviendo. No hay situación, por más difícil que sea, que Jesús no haya enfrentado y que la palabra de Dios no tenga dispuesta para ti, para poder ayudarte a salir de esa situación, superar esa situación y más aún, volver esa situación a favor tuyo para que sea de victoria. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lo repito porque me encanta este versículo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. Un sumo sacerdote que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús nunca falló. Jesús, obviamente, con la ayuda del Padre, Él pudo superar, con la inteligencia y con la sabiduría del Padre, Él pudo superar muchas dificultades. Pero esa sabiduría del Padre la puedes tener tú por medio de su palabra. Toda situación adversa por la que estés pasando, por medio de la palabra, te aseguro que tienes la herramienta adecuada para poder superarla. Ahora, ¿de qué nos sirve todo esto a nuestra vida? Porque a veces sentimos que las palabras de Dios, la palabra de Jesús, la vida de Jesús está muy alejada de nuestra realidad. Y que a veces sentimos que no es consuelo. Dice, bueno, Jesús era hijo de Dios, Él podía. No. Jesús vino a la tierra, vino al mundo a demostrarte a ti y a mí que es posible. Que Dios colocó en ti ese don de victoria. Que Dios colocó en ti por medio del Espíritu Santo la fe para superar toda dificultad. Dice Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús es
un modelo de vida. Jesús debe ser un modelo de vida para ti. Más adelante dice Pablo, 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo, como yo de Cristo. Seguir el modelo de vida de Jesús nos lleva a superar las adversidades. Por medio del modelo de vida de Jesús, leyendo sus escrituras, leyendo la vida de Jesús, vas a poder encontrar circunstancias que te dan herramientas eficaces, concretas y verdaderas para poder superar los momentos difíciles que puedes pasar, por más difícil que sea. Jesús, por medio de su carácter, por medio de su fe y por medio de su amor, nos enseña que por medio del carácter, la fe y el amor, podemos afrontar cualquier cosa que se nos presente. Claro, dirán, es muy fácil decirlo cuando estás del otro lado, pero cuando estás en los zapatos es difícil. Es que somos humanos. No te niego que en un momento de dificultad lloremos. De repente en un momento de dificultad tengamos dudas, nos sintamos perdidos. Pero es cuando estás ahí abatido, confundido, que debes acordarte que hay un ser que se llama Jesús y levantar la mirada al cielo y pedirle instrucción y guía para soportar esas dificultades. Y sin duda te digo, cuando tú consideras a Jesús, cuando tú consideras a Dios, en el momento más difícil de tu vida, cuando dices de repente, Señor, ¿qué harías tú en mi lugar? Señor, dame una palabra para poder solucionar este momento, esto que me está confrontando, esto que me está perturbando, Padre. Su palabra dice que ninguna oración quedará sin respuesta. Cuando nuestro corazón es constricto, humillado delante del Señor, cuando en verdad que estamos abatidos y en verdad reconocemos que no podemos con nuestras fuerzas y miramos al cielo. Un amigo mío, un hermano en Cristo decía, cuando llegamos el agua aquí al cuello es cuando volteamos arriba y nos acordamos del Señor. No esperes que llegue el agua al cuello. No esperes que llegue el agua al cuello o que te sientas ahogado para acordarte de Dios. Acuérdate de Dios en las buenas y en las malas. Acuérdate de Dios en los momentos de abundancia y de pobreza. Acuérdate de Dios en los momentos de alegría, de victoria, pero también de derrota. Porque en todos, tanto en uno como en otro, está la presencia de Dios contigo. Ahora quiero llegar al punto precisamente que me llevó a este testimonio o a este tema. Habiendo superado la prueba en nuestro testimonio, habiendo superado la prueba, es nuestro testimonio el que servirá para ayudar a otros que pasan por circunstancias difíciles. Es contigo. Quizás tú no entiendes por qué en tu vida pasaste una situación difícil. Porque perdiste tu familia. De repente perdiste tu familia en un accidente. O quizás por esta situación del COVID. O quizás perdiste a tu esposa por haber actuado de mala manera. Perdiste a un hijo y esa situación te causó tal dolor que solamente pudiste encontrar sosiego y encontraste a Cristo allí, que fue el que te dio el valor para levantarte. Y yo te digo hoy a ti, hoy día, si tú pudiste superar esa situación gracias a la palabra de Dios, voltea atrás y mira a aquellas personas que están pasando por situaciones similares a las tuyas, donde tú pudiste superarla. Voltea y tiende una mano y diles, si yo pude, tú puedes. Porque la idea de que Dios haya llegado a tu vida no es que te guardes ese mensaje para ti.
La idea que haya llegado a tu vida no es para que simplemente te sientes a recibir y a recibir bendiciones de Dios. Si Dios te sacó de un momento difícil en tu vida, voltea, porque hay gente detrás de ti que está pasando por momentos similares. Y en este momento tú eres luz para aquellos que están pasando por situaciones similares. No te quedes con esa bendición, no te quedes con lo que te dio Dios, sino de la fortaleza que te dio Dios y del amor que te dio Dios para superar esa situación. Sé luz del mundo. Dice Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. No te puedes esconder. Dios puso en ti una luz, Dios puso en ti un don, Dios puso en ti una fortaleza. Y cuando llegue el momento, Dios te preguntará, ¿qué hiciste tú con ese don que yo te di? ¿Qué hiciste tú con la bendición que yo te di, con la fortaleza que te di para superar el momento adverso? ¿Te lo guardaste? ¿Lo escondiste en la tierra o lo multiplicaste? Porque si hubo un ejemplo en este mundo de ser ejemplo de superación, fue Jesús. Y si Jesús nos dio el ejemplo, tú y yo, luego de haber llegado al camino de Cristo, llegar a los caminos de Dios, conocer sus mandatos y haber transformado nuestra vida, si eras alcohólico, ahora no eres alcohólico, si eras drogadicto, ahora no eres drogadicto, si eras mujeriego, ahora no eres mujeriego, si de repente mentías, ya no mientes. Y en la fortaleza que tuviste para poder salir de ese vicio, de ese pecado en el que estabas, es el que tienes que tomar y dar esa herramienta a aquellas personas que están pasando por tu mismo camino. Si perdiste tu familia y lograste recuperarla por medio de la palabra de Dios, entonces voltea a aquellos matrimonios que se están dividiendo y ve a ellos y dale unas palabras para que en ellos no pase lo que pasaste tú. Siempre con la bendición de Dios primeramente y con la autorización del Altísimo. Se te dio fortaleza para superar por medio de la fe en Jesús aquello donde muchos han caído abatidos. Se te dio fortaleza para superar por medio de la fe en Jesús aquello donde muchos otros han caído abatidos. Ese don no se puede esconder. Dios quiere que lo pongas al servicio de quienes no lo conocen todavía. Si yo puedo, tú puedes. Si yo pude, tú podrás. No te guardes. No te guardes esa bendición que Dios te dio. No te guardes ese talento que Dios te dio. Ese milagro que hizo Dios en tu vida de restaurar tu familia, no te lo guardes para ti. Sé luz para aquellas familias que están divididas. Ese don y esa palabra que te dio el Señor para superar el vicio de la droga, del alcohol, del cigarro, de la pornografía, no te lo quedes para ti. Habla, sé luz para aquellas personas que están abatidas, que están sumergidas, y sácalos de la luz. Que tu tristeza, que tu adversidad se convierta en un momento en la oportunidad de ayudar a otros. Padre bueno y misericordioso, te doy gracias por la oportunidad de haber conversado, de haber hablado de ti, de haber hablado de tu palabra, Padre. Te doy gracias por cada una de las personas que están mirando este video. Bendice sus vidas, Señor. Transforma lo malo en bueno. Transforma lo adverso en favorable. Toca sus corazones, Señor, porque tu amor tiene la facultad y el poder de transformar todo lo que toca. Pero no solo ellos, Señor, sino que permite que esa bendición que pusiste en ellos sea multiplicador para aquellas personas que no te conocen todavía. Padre Santo, infunde en cada uno de ellos un corazón misericordioso, un corazón dadivoso,
un corazón deseoso de ayudar a los hermanos que pasan por circunstancias similares por las que tú pasaste. Que se aparte todo miedo escénico, que se aparte todo miedo a hablar, Señor. Pon la fortaleza que pusiste en Moisés para hablar aún con su dificultad para el habla y predicar tu nombre, Señor, y defender tu justicia. Padre bueno, te pido por cada uno de los que están mirando este video. Te pido por sus familias, por sus casas, que bendigas el fruto de sus trabajos, Señor. Que le des fortaleza si atravesan por momentos difíciles, Señor. Si están atravesando por un momento de enfermedad, por un momento de pérdida, por un momento de ataduras por vicios. Te pido, Padre bueno y misericordioso, que pongas un ángel cerca de ellos, que les pueda guiar así como tú nos guiaste a nosotros. Así como Moisés guió al pueblo de Israel a través del desierto, Padre Santo. Así como Abraham llevó a su familia a nuevas tierras, Señor. Te pido, Padre Santo, que así mismo sea ese corazón para poder guiar a aquellas personas que están pasando por dificultades. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, me encanta poder compartir y sé que un día, y sé que este video va a llegar a personas que necesiten de la palabra de Dios. Y así mismo les digo, lo que Dios hizo por ti hoy o ayer, hazlo tú por un hermano que esté necesitado de consejo. Si ves en tu hermano la misma circunstancia que viste en tu vida, no te quedes callado. No te quedes callado, no te guardes tu talento. Sé luz para aquella persona que está pasando por dificultades. Nuevamente los invito a compartir a través de las redes sociales, WhatsApp, en Ambulancia de Dios. Pueden buscar en el link en la página de YouTube o aquí mismo en Facebook, los links que nos llevan a los distintos grupos, WhatsApp, Telegram de Ambulancia de Dios, a los videos de Facebook que se van almacenando semanalmente en la plataforma de YouTube, en la plataforma de YouTube, videos de prédicas de texto semanales, diarias, que se van almacenando también, videos de audio, y dentro de poco pienso subir, con el favor de Dios primeramente, algunos flyers, imágenes, pensamientos y temas a la misma biblioteca. Dios me lo bendiga, que les provea de un fin de semana bendecido, que el amor de Dios esté con ustedes. No falten mañana al servicio, a sus respectivas iglesias. Que no haya excusa para buscar a Dios, que no haya excusa para alabar a Dios, que no haya nada que se interponga para ustedes asistir al servicio y compartir con los hermanos la palabra de Dios. Que sea primeramente el alimento, la prioridad, el alimento de su palabra, la prioridad en tu vida, porque eso transformará el resto de tu vida. Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana por este mismo canal, como diría un famoso programa, a esta misma hora, a las 8 de la noche, Dios mediante, primeramente, donde veremos otro capítulo o otro tema acerca de Ambulancia de Dios. Dios les bendiga, que la pasen bien, que el Señor los acompañe, que el rostro de Jehová esté siempre delante de ustedes y su poderosa mano guardando en todos sus caminos. Nos vemos próximamente. Dios les bendiga. Esto fue Ambulancia de Dios. Si este mensaje ha llegado a tu corazón o crees que puede ser de ayuda, dale un like y compártelo. Así podrás contribuir a difundir la palabra de Dios hasta los confines de la tierra, como es su mandato. Suscríbete a nuestro canal YouTube o contáctanos por WhatsApp al número +58 426 783 18 26, Caracas, Venezuela. Dios te bendiga.